Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se monta en este tren tan especial la hermana Lucía. Hermana Lucía, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros. Hermana Lucía, pues vamos a empezar desde el principio. Muy bien, me parece. Cuéntame algo de tu familia, de ti, de tu fe en la infancia. Vale, pues yo, vengo de... Mis padres son agricultores. Cuando yo tenía 4 años vivíamos en el campo. Luego, cuando yo tenía 3 años, mi padre es verdad que emigró a España. Y hasta ese momento pues me criaba con mis abuelos. Entonces ahí es cuando yo aprendí lo de la fe. Mis abuelos tenían fe y siempre he creído en Dios, porque ellos pues me decían, hay que rezar para que llueva, o hay que rezar para que pase esto, tal. Entonces yo sabía que Dios era bueno, que Dios nos escuchaba y que pues yo por eso me dirigía a Dios y rezaba. Luego fuimos a la ciudad, a Quito, yo soy de Ecuador, y desde allí, pues luego, cuando yo tenía 5 o 6 años, mi padre volvió y pues gracias a Dios ya empezamos como a vivir en familia en Quito. Y así hasta que yo tenía 17, 18 años. Vale. En ese paso, en esa infancia, en esa incluso juventud hasta los 17 años, esa adolescencia, ¿qué presencia tenía Dios en tu vida? Mis padres eran católicos, pero no muy practicantes, pero por eso, por falta de formación. Entonces nosotros íbamos a misa algunos domingos, pero no teníamos tampoco conciencia de que no ir a misa era pecado. Entonces íbamos a veces. Y mi madre, es verdad que yo hice los sacramentos. Vale. Mi madre pues eso me apuntaba para los sacramentos. Hice la comunión, pero no tenía como mucha idea de que Jesús estaba en la Eucaristía. Y luego igual la confirmación tampoco fue algo muy importante, pero lo hice. Y luego es verdad que cuando yo tenía 12 años, mi madre empezó como a sentir una sed de Dios. Entonces ella una vez fue al centro histórico de Quito y justo era el primer viernes de mes y justo en la iglesia de San Francisco de Quito hacían misas de carismáticas. Entonces cuando ella entró en la iglesia se encontró con todo esto y ahí tuvo como una experiencia muy fuerte de Dios. Entonces el siguiente mes me llevó a mí y ahí fue cuando yo también tuve la experiencia de Dios y entendimos que debíamos cambiar, como debíamos acercarnos más a Dios y así irle descubriendo. Y luego cuando yo tenía, seguimos un poco ahí, luego cuando yo tenía unos 15, 16 años, yo solía ir de vacaciones con mis abuelos, volvía al campo. Vale. Y estaba 3 meses con ellos y siempre íbamos a misa y tal, los domingos. Entonces uno de estos domingos yo recuerdo que fueron los heraldos del Evangelio y fueron de misiones. Entonces llevaban la Virgen en andas y todo esto. Y cuando llegamos a la iglesia empezaron a hablar del rosario. Y a mí esto me llamó muchísimo la atención porque ellas decían que era como regalarle una flor a la Virgen y si ella era mi madre, pues yo quería regalarle ese ramo también. Entonces al finalizar todo esto, mi abuela me regaló un folleto que era como cómo rezar el rosario. Entonces cuando yo regresé a casa, recuerdo que estaba muy emocionada y quise hacer un altar. Entonces fui por toda la casa recogiendo todas las flores que habían, flores de plástico, claro. Entonces, y todos los cuadros de la Virgen que teníamos. Y llegué a mi habitación, me hice todo un altar y todas las noches rezaba a la Virgen. Cogía el libro y, claro, era larguísimo porque yo hacía lo que decía el libro. Entonces el primer misterio era un trozo del Evangelio, luego una meditación y luego ya el Padre Nuestro, el Ave María y tal. Y esto yo lo recuerdo que lo hacía todas las noches. Y fue como fui acercándome a la Virgen. Luego, el siguiente año, cuando tenía 17 años, volvía con mis abuelos
al campo. Ahí fue cuando tuve un encuentro especial con la Virgen. Entonces había un cuadro donde la Virgen estaba de perfil con un niño, pero la Virgen estaba muy triste. Entonces lo que yo experimenté fue ese deseo de consolarla. Y entonces yo cuando volví a casa le dije a mi madre como, mamá, yo quiero ser religiosa. Y yo no sé dónde salió esto, pero se ve que algo en los años pasados, no sé. Y entonces mi madre me dijo como, pues eso, que tengo que preguntarle a Dios si eso es lo que quiere de mí. Entonces yo le dije a Dios una oración así pequeña, qué es lo que Él quería de mí, porque yo tenía ya un cupo para irme a la universidad. Vale. Entonces cuando le pregunté esto, esa noche yo soñé que estaba con amigos en la universidad. Y yo interpreté esto como, tengo que ir a la universidad. Y así fue. Y entonces ahora empieza ya la época en la universidad. Hermana Lucía, conclusión, que sí que llegas a ir a la universidad y sí que terminas la carrera. Sí. Vale, ¿y en estos años de carrera qué ocurre? Muy bien. Aquí, bueno, yo estaba estudiando en un internado, más o menos. Era a 2-3 horas de Quito, o sea que estaba lejos de mi familia. Entonces cuando yo llegué allí, claro, no tenía una fe enraizada, solo tenía el amor a la Virgen, que bueno, estaba allí. Y yo ya es verdad que empecé a dejar de rezar el rosario todos los días, pero sí había momentos que los rezaba. Porque, a ver, dentro de mí yo siempre estaba buscando algo. Entonces, por ejemplo, en la edad de la adolescencia, cuando yo por las noches todo se apagaba y te llegas a dormir, pues yo experimentaba un vacío muy grande. Y a veces lloraba muchísimo porque yo no entendía el sentido de mi vida. Entonces ahí empezaba pues, a hablar con la Virgen porque eran tristezas muy profundas. Entonces nada, cuando yo llegué a la universidad había momentos que me venía esto, de esos vacíos. Entonces yo no sabía cómo parar. Entonces rezaba a la Virgen y seguía adelante. Y luego el primer año de la universidad muy bien. El segundo año de la universidad es verdad que ya mis amigos eran buenos, pero nos fuimos metiendo en el mundo. Y ahí es cuando yo siempre he tenido mucha confianza con mi madre. Entonces le contaba todo esto y evidentemente mi mamá no le gustaba. Y entonces cuando yo le decía que iba a salir con mis amigos, pues siempre discutíamos. Y yo no entendía pues esto de la libertad, no tenía muy claro. Entonces ya está. Y luego una noche le llamé a mi madre y le dije que iba a salir y mi madre ya sabía lo que era salir. Entonces mi madre me dijo, no te preocupes, yo ya estoy rezando. Y me sorprendió porque no me dijo nada más, simplemente me dijo esto y me dio la bendición y ya está. Y luego a la siguiente semana, cuando yo estaba en medio de una fiesta, pues yo tuve una gracia muy grande porque fue como si todo se detuvo en una cámara lenta, todo se paró y yo miré alrededor y me di cuenta que eso no tenía sentido, que estaba perdiendo mi tiempo ahí. Entonces que yo tenía que cambiar porque estaba haciendo mal. Entonces ese fin de semana yo me confesé y decidí, se acabó. Vale, no salir más. Sí. Vale, no. Sí, entonces ahí al siguiente año que iba a empezar la universidad, pues yo me cambié de casa. Dejé mis amigos y me fui a otra casa y empezaba una nueva vida. Pero estando allí es la lucha, porque ahora entiendo que está el cuerpo y el alma, ¿no? Que tiran siempre de ti. Tú quieres ser bueno, pero está ahí tirando también la parte que quiere ir al mundo. Yeah. Entonces, nada, mis amigos me invitaban y yo decía que no, tal. Pero la insistencia, pues si tú queriendo ser buena y tal. Pero yo he de reconocer que cuando digo algo, soy como lo quiero hacer, como quiero cumplirlo. Entonces, yo había dicho que ya no volvía a eso, pues y entonces yo quería cumplirlo. Y dije, tengo que tomar fuerzas. Y entonces como estaba en mí ese deseo de ayudar a los pobres y de misiones y tal, yo entré a YouTube y quería ver algo de la Madre Teresa de Calcuta. Vale. Entonces cuando entré a YouTube vi un vídeo en la lista de reproducciones de la hermana Claire. Y yo dije, ala, una monja joven. Y a mí esto me impresionó porque yo pensaba que las religiosas
no sé, eran personas que les iba muy mal en la vida y al final terminas entrando a un convento. Entonces yo... Te las imaginabas a todas viejecitas y así. Sí, sí, y cuando vi un ejemplo pues de esta mujer joven, yo dije, voy a ver este testimonio. Y era el testimonio de la hermana Claire en la JMJ. Entonces cuando yo empecé a ver este testimonio, algo dentro de mí, que yo ahora entiendo como la voz de Dios, que decía adentro como, tú tienes que ser como ella. Y al escuchar yo esto empecé a llorar muchísimo, porque era como la respuesta de todos esos años que yo venía buscando, como cuál es el sentido de mi vida. Entonces cuando yo entendí esto dije, es que yo tengo que conocer a esta hermana, tengo que decirle que me está pasando esto y a la vez, como ella también tenía estas luchas de querer ser buena y sí. tal. Entonces yo tengo que hablar con ella. Luego vi el documental y pues la hermana había fallecido, pero pues ahí quedó. Me puse en contacto con las hermanas y luego le dije a mi madre cuando volví a casa que yo quería ser como ella, que quería ser como la hermana Claire. Y mi madre me dijo, pues eso, has terminado la universidad, bueno, el semestre, estás como muy estresada, no estás viendo las cosas con calma. Y para mí mi vocación ha sido como una llama que se enciende y es un fuego y luego se apaga. Entonces se apagó. Esa llamada como no persistió, se apagó. Entonces seguía con mis estudios, me faltaba ya cuarto y quinto año de la universidad. Entonces yo me metí de lleno a los estudios. Y el último año de carrera, antes de que empezase la pandemia, yo tenía una beca para irme a Grecia. Yo estaba estudiando una ingeniería en nanotecnología. Entonces había desarrollado un proyecto de un filtro de agua con nanopartículas y nanofibras. Wow. Y andaba yo ahí con esto y pues eso, era una idea, era genial. Entonces mis profesores me apoyaron y tal, y por eso también iba a ir a Grecia con Erasmus. Entonces tenía todo esto y yo pensaba que ya lo tenía todo, ¿sabes? Como ya estaba, como vengo de una familia muy sencilla y humilde, entonces claro, tú al ya ir subiendo, pues dices, wow, estoy llegando donde mis padres siempre han querido y pues eso. Entonces lo que pasó aquí es que viene la pandemia y todo se para. Entonces volvimos todos a casa y mis padres se fueron al campo. Y estando en el campo, pues yo un día recuerdo que me senté en una escalera de mi casa, estaba sentada y pues eso, entre árboles y el sonido de los pajaritos, tal, te da para meditar. Entonces yo pregunté al Señor, ¿estás contento con lo que yo estoy haciendo ahora? Y yo pensé que él iba a decir, claro, por supuesto. Pero yo ahí entendí que nunca le había preguntado qué es lo que él quería de mí. Y entonces fue una sensación de decepción, de que no estaba haciendo lo que Dios quería. Y entonces fue un momento de, como no sé, como todo pasó a otro plano. Me parecía que en realidad no estaba haciendo nada con mi vida, era como, y empecé a preguntar, pero ¿y qué es entonces lo que quieres de mí? Y yo empecé a preguntarle a mi madre como, mamá, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y mi madre, pues, no sé qué te pasa, no sabía lo que me estaba pasando. Pero es que yo quería respuestas y quería salir corriendo como que me dijeran, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenías mucha sed. Sí, ahí se volvió a encender esa llama que yo tenía dentro. Y gracias a Dios, las hermanas en pandemia se pusieron en contacto con todas las chicas que habían tenido como un encuentro. Una inquietud, sí. Por la hermana Claire. Entonces cuando yo entré, por correo enviaron pues este enlace que eran charlas. Y yo entré en una de estas y lo que iba diciendo la hermana es que me llenaba, es que era lo que yo estaba experimentando, como que llega un punto que el mundo no te llena, llegas como hasta ahí y luego, y la hermana empezó a explicar el sentido de la vida y tal.
Y yo dije, pues necesito hablar con esta hermana en privado. Entonces pusimos una fecha, hablamos y yo le conté todo lo que me estaba pasando. Y ella me dijo, mira, antes de que te vayas a Grecia, ven a discernir con nosotras. Y yo le dije, muy bien, me parece bien ir a discernir, a ver qué tal. Y entonces cuando ya se iba acercando la fecha para yo ir a Guayaquil, que están las hermanas, también me enviaron un correo de la universidad diciendo que vamos a empezar otra vez con el papeleo de la beca. Y yo dije, bueno, pero yo tengo que ir a discernir antes, tal, y no sabía qué hacer. Y escribí un correo a las hermanas, pero pues no me respondían rápido. Y yo tenía que tomar una decisión. Y le dije a mi mamá, ¿qué hago? Yo, todo con mi madre. Pero sí, le dije a mi mamá, ¿qué hago? Y ella dijo, tú eres una chica de fe, reza. Entonces yo subí a mi habitación y le decía al Señor, tú sabes cuánto amo mi carrera, esto es todo para mí. Pero si tú no lo quieres, dime qué es lo que quieres de mí y lo hago. Entonces ahí fue cuando me sentí movida a coger el teléfono, entrar a YouTube y ver, hay un vídeo de Catholic Staff del hermano Pablo, Sí. que es ¿Quién es Pablo? Entonces cuando yo vi este vídeo, era un vídeo muy corto, 6 minutos, la misma situación, solo que él tenía una beca a Alemania. Entonces era la beca o ir a dar el año a los siervos. Y entonces él encuentra este tweet que es, Dios a veces te pide que dejes algo grande para darte algo mucho mejor. Y pues ya está, entonces yo dije, sé lo que tengo que hacer. Tengo que renunciar a la beca y fiarme de Dios. Entonces cogí el teléfono y fue una experiencia muy fuerte de la hermana Claire. Cuando yo escribí eso que por motivos personales no iba a poder viajar, yo experimentaba a la hermana Claire diciéndome como o todo o nada, o todo o nada. Entonces nada, escribí, se lo envié y ya está. Entonces cuando ya rechacé a la beca, mis padres como empezaron a tomarme en serio, como te está pasando algo porque esto es lo que tanto querías toda tu vida y ahora lo dejas. Y yo les dije que sí, que quiero saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Entonces luego ya, eso, fui a discernir con las hermanas. Nunca había hecho oración frente al Santísimo. Entonces cuando yo llegué, las hermanas me invitaron a la capilla a hacer oración. Y ahí frente a la Eucaristía, yo lo entendí muy claro, que lo que el Señor, bueno, el sentido de mi vida era ser solo de Él. Como esa forma de consolar a la Virgen cuando yo la había visto tan triste, era entregándome totalmente a Él. Y que el sentido de mi vida era eso, ser sierva. Y empecé a llorar muchísimo y la hermana que estaba a mi lado me pasaba los Kleenex, pero es bien. Y sentí una alegría tan grande de que el Señor me llamase a mí. Entendí la grandeza de la vocación, que en realidad es que no he dejado nada, lo he conseguido todo, es eso lo que yo experimenté. Y de ahí pues al mes siguiente entré como candidata. Y esa es la historia. Estoy. Y ahora aquí estoy, sí. Y ahí ya ha habido luchas también, como de dejar cosas, pero siempre es con esa alegría de la entrega, porque cuando uno piensa que está siendo generoso con Dios, Dios no se deja ganar en generosidad. Siempre es mucho más lo que recibes de Él. Y nunca más he vuelto a experimentar esos vacíos o esa tristeza por las noches. Nada. Te iba a decir, deja un mensaje a los jóvenes de aquello que has ganado, pero ya nos has dicho aquello que has ganado. Sí. Vale, nos has dicho lo que ya no experimentas, ahora lo que experimentas es todo positivo, Sí. es una paz, es un lleno, no es un vacío, es un depósito lleno. Sí, totalmente. Pues, ¿qué puedo decir a los jóvenes? Pues siempre estamos buscando, porque dentro de nosotros hay algo que siempre estamos como en movimiento y queremos algo. Siempre estamos buscando algo. Y ese algo
solo lo vamos a encontrar en Dios. Él es el único que sabe el porqué de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida. Y es preguntarle, Señor, y yo sé que hay mucho, pues eso, cosas que nos cuestan, tal, pero es decirle con sencillez, Señor, tú sabes que esto es todo lo que tengo, pero si tú no lo quieres, con valentía, lo dejo todo, pero dime qué es lo que quieres y hacerlo. Y una vez que uno se pone en camino, eso es impresionante. Estoy tan contenta de haber dicho que sí al Señor y es eso. Bueno, Sí. ¿Tu familia lo aceptó bien? Al inicio mi familia pues le costó un poco porque, claro, ellos por el tema de que han tenido que hacer muchas renuncias para que yo pudiese sacar adelante la carrera. Pero cuando yo se lo dije a mi padre, sobre todo, porque yo le dije a mi madre y me dijo, bueno, tienes que decirle a tu padre. Entonces dije, ala, ya está. Entonces fui con mi padre una tarde que estábamos cocinando juntos y le dije, papá, es que he hablado con unas monjitas y dicen que yo tengo vocación, posiblemente tenga vocación. Quiero ir a discernir con ellas. Entonces mi padre me miró y me dijo, yo no quiero una hija médico, abogado, arquitecto. Yo quiero que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces me dio su bendición y adelante. Y ahora pues han pasado ya 4 años y yo he visto cómo el Señor se ha encargado de dar con creces. Mis padres están contentísimos de que yo sea sierva y nada, he visto muchos milagros de conversión también en mi familia. Cuando yo venía de candidata de Ecuador a España, mi abuelo se confesó y ya llevaba como 50 años sin confesarse, o sea, ha venido, es como el Señor ha entrado en mi familia y poco a poco va... Ha ido haciendo. Sí. Qué bien. Ay, hermana Lucía, qué bonito. Qué bien. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Me he quedado sin tiempo. Ya. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Va a hacer mucho nada. bien. Eres un depósito lleno. Ole, ole, ole. Gracias. Me alegro, me alegro. Amigos, pues ya veis, o sea, gasolinera Dios, ¿vale? Y nos ha llenado el depósito, nos ha llenado el corazón y nos ha puesto... A veces nos ponía esas piedritas en el camino, pero luego al final las piedritas siguen estando, ¿eh? No penséis que esto es un camino de rosas, pero estamos acompañados de Él. Entonces, entre la Virgen y Él, es que ¿qué más podemos pedir? No pidáis más, solo pedir al Señor. Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros.